vamos a empezar haciendo un repaso un poco por ese panorama actual de la publicidad. Y es que, bueno, han cambiado mucho las cosas en los últimos años. Si echamos la vista atrás, pues no hace falta irse muy lejos, unos 10 años, como mucho 12, 13, éramos ese puntito morado que vemos ahí en medio, ¿no? La publicidad se limitaba a los spots de televisión, bueno, y otros formatos televisivos, a la publicidad exterior tradicional, a la radio y a la prensa. Y más allá de eso dejamos de contar. Sin embargo, hoy día esas posibilidades se han multiplicado considerablemente. No hemos pasado de esos 4 medios que tenemos a la izquierda a infinidad de nuevos productos, ¿no? Pues tenemos los blogs, foros, temas de redes sociales que son muchas, de prensa digital, todo se ha potenciado. Y esa variedad de canales, esos nuevos medios han surgido gracias, bueno, por una parte a Internet y a la evolución de Internet y, por supuesto, a la evolución tecnológica, ¿no? Porque no es solo Internet, sino que la tecnología nos ha ido acompañando y ha ido posibilitando nuevos medios y nuevos formatos. Por ejemplo, nada más en publicidad exterior, no sé si alguno habéis visto alguna vez el tema de esas marquesinas de autobús que ya huelen, que desprenden olores o que son interactivas y el usuario puede jugar con ellas. Pues un poco eso, ¿no? Se ha visto todo potenciado. Pero vamos a centrarnos en el tema de la publicidad digital. Y a mí me gusta siempre empezar con un ejemplo y si os voy a pedir un poco vuestra participación desde el chat, que os estoy viendo por ahí, por cierto, un saludo a todos. Hay dos imágenes que veis ahora en la pantalla. Una es una marquesina que está tomada en Sevilla de una campaña de Mango y a la izquierda vemos un anuncio en Facebook, ¿vale? En este caso de H&M. He puesto los dos que, bueno, fueran de un mismo producto, ¿no? De una marca de ropa, para que quizás se pueda ver más aún la diferencia que hay entre ambas publicidades. Me gustaría que vierais estas imágenes y si se os ocurre alguna diferencia entre estos dos anuncios, que lo comentaréis por el chat. ¿Qué se os ocurre? A ver, estoy viendo por ahí. Lady, Paco, hola. Impreso y digital, sí, José, totalmente cierto, pero me gustaría ir un poco más allá. ¿Qué diferencias veis entre estos dos anuncios? La interacción con el usuario, exacto, Julio Alberto. ¿Algo más se os ocurre? Características de producto y marca. Claro, la campaña de la derecha, la que hablamos de Mango, es una campaña de branding. Y la campaña de la izquierda va a un producto concreto. Uy, a ver, espérate, que va muy rápido esto. En la digital puedo ver o comprar el producto, dice Lady, muy bien. La inmediatez en la compra, dice Alma, exacto. Bueno, hemos hablado de varias cosas, ¿no? Por un lado, el formato estabais comentando, efectivamente, uno es digital, otro no lo es. El tema de branding habéis dicho, habéis comentado el tema de la interacción, de la acción. Perfecto. Vamos a lo que para mí son las 5 diferencias, bueno, diferencias o ventajas principales de la publicidad digital respecto a esta publicidad más tradicional, offline. Yo, bueno, diferencias o eso, lo que hemos comentado, ventajas, ¿no? Yo siempre me gusta dividirlo en 5, bueno, cada uno tiene su división, su criterio, pero yo creo que esto queda bastante clarito, que es el tema de los formatos, que habéis comentado un poco, el tema de la inversión, bueno, todo esto lo veremos a continuación, el tema de los objetivos, analítica y audiencia. ¿A qué me refiero cuando hablamos de formato? Bueno, han surgido infinidad de nuevos formatos porque han surgido nuevos medios y porque nos hemos ido teniendo que adaptando al usuario, ¿no? Hay muchas posibilidades, pues estamos hablando nada más, por ejemplo, en Facebook, si nos vamos a un canal social, pues tiene las posibilidades de hacer stories, de hacer vídeo, de hacer una publicación en el timeline, de utilizar la ubicación derecha para directamente un enlace. Surgen infinidad de formatos y aunque algunos ya los conocíamos o los conocíamos de manera parecida, por ejemplo el vídeo no es algo nuevo, ya teníamos los spots de televisión, sí es cierto que estos nuevos canales han hecho que evolucione.
Por ejemplo, ahora muchas veces el vídeo no tiene la misma duración, se buscan vídeos más cortos, se buscan vídeos en el que la interacción o la llamada a la acción esté en los primeros segundos del vídeo, mientras que en temas de spots televisivos no era tan así. Ha ido totalmente evolucionando. Esto de que evolucione ha conseguido diferentes cosas, ¿no? Digamos que ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Para mí, la ventaja principal es que hay más posibilidades donde elegir y por lo cual hay más posibilidades de adaptar tu producto y de llegar al usuario. La consecuencia es que la creatividad juega un papel espectacular. Y espectacular porque estamos muy acostumbrados a ver publicidad y sobre todo en el medio online, en ir navegando y se da el fenómeno que seguramente muchos habréis escuchado hablar de él, que es la ceguera del banner. Nuestra mente tiende a eliminar los espacios que consideramos que son espacios normales de la publicidad, ¿no? Pues los banners que encontramos a la derecha, el banner principal de una página web, los pies. Entonces hay que hacer una lucha contra esa ceguera del banner. Un ejemplo que me gusta poner, y bueno, tiene algunos meses, es esta campaña de JustKit. JustKit es una marca que, en mi opinión, juega mucho con los formatos de los diferentes canales. En este caso, es una publicidad de Facebook. Y bueno, a la izquierda era como se veía desde el móvil la publicidad, jugaban con los píxeles que desde una pantalla móvil se ven. Y en la derecha era cuando se pulsaba la imagen y se desplegaba por completo y ya veías el mensaje completo. Vale, son pequeños trucos, pequeñas cosas que donde la creatividad obviamente juega un papel fundamental y al final captan la atención al usuario que está ya cansado de ver tantas y tantas y tantas y tantos anuncios mientras navega. No sé si alguna vez habéis hecho el ejercicio de parar y abrir, por ejemplo, una red social, y digo quizá una red social porque es donde es más fácil de verlo, y navegar por el timeline durante un minuto. A ver cuántos anuncios veis. Y os digo que son muchos, muchos. Mi compañero ha puesto en el chat un ejemplo de publicidad de una campaña de VIPs que a mí me gusta mucho. No es nueva, tiene 1 año y medio, incluso cerca de 2 años, pero creo que juega muy bien con ese factor y juega muy bien con eso de apropiarse del formato para sorprender al usuario. Si tenéis posibilidad de verlo, sí es cierto que os recomiendo que lo veáis desde el móvil porque se aprecia más cómo juega con el timeline del usuario. En siguiente lugar, hablamos un poco de la inversión. ¿Y qué pasa con la inversión? Pues bueno, es un poco como pasa en cierto modo con todos los mercados, ¿no? Mientras más posibilidades hay, donde más haya donde elegir, al final se dispersa un poco y hace que también bajen los precios. Y un poco, en cierto modo, ha pasado eso con la publicidad, que antes teníamos 4 canales principales, los que hemos comentado, ¿no? El tema de la televisión, había X canales, el tema de la radio también X canales principales, el tema la exterior y el tema de la prensa. Entonces, bueno, eran precios que realmente eran muy altos y no todo el mundo podía entrar y participar y publicitar su negocio. ¿Sabes? O si lo publicitabas, muchas de las empresas que eran pequeñas tenían que conformarse pues con medios mucho más locales o mucho más pequeños que si eran más asequibles en el precio. Ahora todo esto se ha dispersado, digamos, y es mucho más económico, hay muchas más posibilidades de entrar en el juego. Pues tanto en la prensa digital, que los precios son menores conforme a la prensa escrita, pero también si ya nos vamos a otros canales como son las redes sociales, exceptuando alguna como bueno, LinkedIn, que sí es cierto que es un poquillo más cara, o Spotify, que sí tiene un juego de inversión mínima para poder publicitarte. Si vamos a Facebook, Instagram, Twitter, pues los costes son muy reducidos. O, bueno, incluso la publicidad en buscadores, ¿no? En Google, puedes entrar a anunciarte con 3, 4 o 5 euros. No necesitas más para probar y empezar una campaña de publicidad, ¿vale? Algo impensable hace un tiempo. Como todo, y como lo que hemos comentado, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas, por un lado, es que, bueno, ya todo el mundo, cualquier empresa, no sé qué empresas tenéis vosotros o cuáles son vuestros proyectos,
pero probablemente con pocos recursos podáis empezar a hacer una campaña de publicidad. Lo malo, lo malo no, la consecuencia es que ahora compiten grandes empresas con empresas de locales o empresas más pequeñas. Aquí pongo un ejemplo. Si veis en esta diapositiva, nos encontramos con 3 anuncios también en Facebook. He puesto un poco anuncios de Facebook porque son más fáciles de extraer. Como veis, en 3 grandes marcas, pues está Ford, está Coca-Cola y está Adidas. Y sin embargo, están compitiendo con campañas mucho más locales. Pues está aquí Nusavia, que es una escuela de socorristas de Sevilla. Zacatrus, que bueno, sí tiene un par de tiendas, pero es una tienda de juegos de mesa. Y con un escape room también local. Entonces, bueno, y no solo en redes sociales, nos vamos a buscadores y un poco pasa lo mismo, ¿no? Si ponemos clínica dental en Google, vemos que los 2 primeros son anuncios y que encontramos, bueno, una clínica dental local y una clínica dental que es, bueno, que es un grupo de clínicas que es mucho más fuerte y en teoría tiene un presupuesto mayor para invertir en marketing y para invertir en publicidad. Si nos vamos a otra de las cosas que hemos comentado, el siguiente sería los objetivos. Ya habéis adelantado un poco cuando os he preguntado por el chat, ¿no? No recuerdo bien si puede ser Julio Alberto decía que la interacción era una diferencia que veía entre uno de los anuncios y otro. Efectivamente, la interacción es una diferencia y esa bidireccionalidad permite que vayamos a otros objetivos diferentes. No solo lo permite el hecho de que podamos esperar que sea bidireccional nuestro anuncio, sino también que las propias plataformas ya nos permiten invertir buscando otros objetivos. Antes pagabas por CPM, pagabas por impresiones, en cierto modo, o en el caso del periódico pagabas por la tirada que tenía ese periódico, ¿no? Pues sabías que iba a llegar a X personas y entonces respecto a eso el periódico había establecido unos precios cerrados. En el caso de los medios digitales la cosa varía y aunque sí es cierto que algunos todavía tarifan y ponen sus tarifas respecto a las impresiones que va a tener tu banner o tu vídeo, hay otras que permiten otro tipo de objetivos. Por ejemplo, el tema de Google Ads y de la publicidad en buscadores o en YouTube o en display, te permite no solo que hagas una puja a CPM, decía coste por 1000 impresiones, y permite también que hagas otro tipo de inversiones. Por ejemplo, que tu objetivo sea llevar visitas a una página web o que tu objetivo sea visualizaciones de un vídeo o yo qué sé, otro tipo de objetivos que también puedes conseguir con el tema, por ejemplo, de redes sociales, es que captar leads, ¿no? Captar contactos, captar emails o teléfonos de potenciales clientes. Entonces, se abre un abanico que es espectacular y no solo espectacular, sino que al final hace que podamos medir mejor esos resultados, ¿no? Como veremos en lo siguiente, en el tema de las analíticas. Todo esto, a mí me gusta reducirlo un poco al final a ventajas y a consecuencias, es que las ventajas, bueno, eso, podemos ligar directamente la publicidad a unos resultados concretos y reales. Antes poníamos un anuncio en la calle, poníamos un cartel y bueno, teníamos que estimar cuánta gente más o menos había pasado por esa calle y era lo que quedaba, pero era muy difícil ligar eso a un resultado real, a cuánta gente había visto ese cartel y al final había acabado comprando en nuestra tienda. Si había algunas campañas un poco más específicas, bueno, coger un cupón y ir a la tienda y podías contar cuántos cupones se habían entregado, pero más allá de esas acciones puntuales era difícil medir el resultado. Hoy día es mucho más fácil centrarnos en resultados concretos. La consecuencia es que debemos definir muy bien, muy bien, muy bien el objetivo principal y ser consecuentes con ello. Una de las cosas que se tiende a hacer y que muchas veces se lo digo a mis clientes cuando empezamos una campaña de publicidad es que nos tenemos que centrar. No podemos querer conseguirlo absolutamente todo. Sabemos que hay muchos medios que te dan muchos datos,
pero tenemos que centrarnos en qué realmente, o sea, en qué es nuestro objetivo principal. No podemos decir que como nos dejan medir un vídeo y nos dejan medir los enlaces a la web y nos dejan medir los impactos, queremos conseguir todo, ¿no? Es como, quiero una campaña que me compren y quiero aumentar mis seguidores en Instagram en 1000 seguidores. Bueno, vamos a centrarnos. A mí me da igual que aumentes o no aumentes los seguidores. Has dicho que tu objetivo principal era vender un producto. Vamos a centrar en optimizar el presupuesto para que consigas vender el máximo de productos con ese dinero. Y esto nos lleva a la siguiente diferencia, que es el tema de la analítica. Y es que, bueno, por un lado tenemos datos en tiempo real. Bueno, perdón, voy a volver un poco atrás porque el tema de los objetivos, si os he puesto aquí una captura que me gustaría que la vierais porque se ve muy claramente lo que comento. Y es un anuncio simplemente que tiene un botón de llamada a la acción y directamente te lleva a la página, en este caso, de compra de entrada de un concierto, ¿vale? En un banner, por ejemplo, los banners digitales en la prensa digital, ya directamente te llevan a la web o los banners de productos que ves muchas veces también te llevan directamente al producto, ¿no? Ahí se ve ese cambio de objetivo. Y así te hablamos del tema de la analítica, ¿no? Que era el siguiente punto, y que aquí vemos algunos ejemplos de datos que podemos obtener. Bueno, una de las mejores cosas que tiene el tema de la publicidad digital, y en casi todos los medios podemos conseguirlo, es que tenemos datos reales a tiempo real. Eso es súper importante. ¿Y por qué digo muy importante? Porque antes empezábamos una campaña y decíamos, bueno, voy a anunciarme en tele, en radio y voy a estar 2 meses activa. Y tú hacías una inversión de X dinero y las posibilidades de hacer cambios eran muy complicadas y las posibilidades de saber cómo iba la campaña era muy limitado. Y a lo mejor con suerte el medio te daba datos cada X tiempo de cuánta gente se había expuesto a ese anuncio. Ahora tenemos el tiempo, ahora tenemos a tiempo real ese tipo de datos y podemos saber además no solo cuánta gente lo ha visto, sino cuánta gente al final ha entrado en nuestra página web, cuánta gente ha visualizado nuestro vídeo, lo que hemos comentado, ¿no? Todo ese tipo de objetivos podemos después medirlo a tiempo real. Esto, por un lado, lo que sí hace bien es que, como hemos dicho, hay que centrar el objetivo y, por lo tanto, hay que distinguir cuál va a ser nuestro KPI principal, ¿vale? Cuál va a ser nuestro indicador de rendimiento principal. Y ser consecuente con ello, como con los objetivos, para saber después qué medir. Aquí, como vemos, hay tres, bueno, se ve un poco mal, estoy viendo, pero bueno, hay tres analíticas, ¿no? Tres estadísticas, una va a impresiones, otra va a clic de enlace, si no recuerdo mal, y otra a interacciones o a CPM medio. Tenemos que centrarnos y yo recomiendo que aparte de los datos que nos dan los propios administradores de anuncios o que nos den los medios, que nos construyamos un dashboard o un Excel, que siempre está bien tirar de Excel, y que nos centremos en aquellos datos que realmente nos interesan, ¿vale? Que no nos perdamos y nos centremos en aquello importante. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Es un ejemplo de, bueno, de si yo me quiero centrar en los clics de enlace, pues a mí me van a interesar los clics y el CPC medio y poco más. Y no me interesa cuánta gente le ha dado me gusta a mi publicación o cuánta gente a lo mejor ha visto el banner yo qué sé, en el periódico digital que lo he puesto, o cuánta gente ha leído el contenido en un blog, el contenido patrocinado en un blog. Yo lo que quiero al final es cuánta gente ha llegado a mi página web. La ventaja principal de todo esto es que nos permite hacer optimizaciones de los resultados. Ya no tenemos que esperar a que pase el mes de campaña y decir los resultados han sido buenos o han sido malos, sino que podemos estar durante todo ese mes haciendo cambios y optimizando nuestra campaña. Por ejemplo, si yo invierto en prensa digital, invierto en 3 redes sociales diferentes e invierto en buscadores, pues yo puedo ver a lo mejor a la semana cuál de los 3 medios, cuál de los medios me está funcionando mejor. Si el de buscador me está llevando a gente que esté más tiempo en mi página web, que a lo mejor era lo que se trataba, o si, por ejemplo, el porcentaje de rebote de las redes sociales que estoy utilizando es muy alto,
pues a lo mejor me interesa derivar el presupuesto que tenía establecido para las redes sociales e invertir más en el tema de buscadores. O, por ejemplo, si en una campaña en Instagram estoy utilizando 3 anuncios diferentes y 2 conjuntos de anuncios con 2 segmentaciones diferentes, es decir, con 2 públicos diferentes, si estoy viendo que una me funciona mejor, ¿por qué voy a tener que tener activas esas 2 campañas durante todo el tiempo? Simplemente pues voy haciendo cambios y me quedo con la que realmente me interese más. O si ninguna de las dos me están funcionando como yo quiero que me funcione, puedo intentar hacer diferentes cambios para que eso mejore. Pues a lo mejor no estoy llegando del todo bien a mi público o no estoy segmentando como debería, pues puedo realizar diferentes cambios. Estos datos en tiempo real es lo que nos va a permitir sobre todo hacer ese tipo de cambios. Y por último, dentro de las cosas diferentes que veíamos en el tema de la publicidad digital y de la publicidad de toda la vida, digamos, hablamos de audiencia. Para mí es el punto, creo que es lo más importante. Es más importante porque en cierto modo se relaciona con todo lo demás. ¿Vale? Las audiencias, bueno, para mí siempre utilizo la misma frase y a lo mejor soy un poco repetitiva, pero en cierto modo es verdad, nos permite apuntar antes de disparar. Y es que antes un poco dábamos disparos a ciegas, ¿no? Tirábamos al aire y decíamos, alguien nos verá, esto servirá. A ver, no es tan radical, pero en cierto modo sí. Yo pongo un cartel en la calle, una marquesina, que está muy bien y la publicidad digital sirve también para muchas cosas, y la publicidad exterior, perdón, nos puede servir para muchas cosas. Pero pongo yo qué sé, se me ocurre un cartel en Nervión, y bueno, en Nervión es un barrio de Sevilla, para los que no sean de por aquí. Y yo puedo tener unas características más o menos de mi público. Pues sé que es un barrio que puede ser un barrio de bien, que a lo mejor es una clase social medio alta, entonces puedo utilizarlo para ciertos productos. Pero más allá de eso, no puedo hacer una distinción. Yo no puedo evitar impactar a un niño de 5 años que pasa por allí y a su abuelo que va cogido de la mano, o a un joven y a un hombre y a una mujer. No puedo atinar más allá de la gente que pasa por la calle y de ciertos factores. Sin embargo, en los medios digitales sí nos permite hacer una segmentación mucho más concreta. Sí es cierto que depende del medio, vamos a tener una limitación a la hora de segmentar. Hay plataformas como Facebook e Instagram, que al final tira del mismo administrador de anuncios, que nos permiten una segmentación mucho más completa, y otras que a lo mejor nos permiten una segmentación un poco más lejana, como puede ser a lo mejor temas de prensa digital. En temas de Internet y en temas de redes sociales, tened en cuenta que al final los usuarios nos llevamos mucho tiempo en Internet y damos muchos datos de cómo actuamos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y de lo que hacemos. Y al final esos datos, que muchas veces nos quejamos de que todas las herramientas cogen datos, al final a los publicitarios que nos dedicamos a esto, pues sí es cierto que nos viene muy bien para atinar y para llegar realmente a las personas que queremos. Es que Internet al final no deja de ser una gran base de datos y que conocemos donde conocemos mejor a nuestros públicos, y eso hay que sacarle provecho. En este caso, yo he hecho aquí un círculo para que veáis diferentes tipos de segmentación que se pueden realizar. Pues podemos realizar segmentación por intereses, que sería, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, o en muchas redes sociales lo permiten, ¿no? En el caso de Facebook, por ejemplo, en el caso de Twitter también puedes hacer algo por intereses. En el caso de YouTube también. Hay otras redes sociales que, por ejemplo, puedes utilizar otros factores que también tienen que ver con esos datos que aportamos. Por ejemplo, en LinkedIn puedes hacer segmentaciones por los cargos concretos que ocupan personas en diversas empresas o por el sector en el que trabajan. No me digáis que no es algo interesante llegar a ese público tan específico. Después podemos hacer, bueno, una segmentación por el medio en sí, ¿sabes? El medio en sí ya nos va a dar pistas de nuestro público. No es lo mismo la gente que navega seguramente por El País a la gente que navega por el diario.es. Pues ya el medio en sí nos está haciendo, en cierto modo, nos está segmentando, nos está dando pistas de cómo es el tipo de público.
Bueno, los datos demográficos, que casi todo lo permite, ¿no? De temas de redes sociales, por ejemplo, o en temas de Spotify también podemos hacer segmentación por datos demográficos, ¿no? Quiero ir a hombres, quiero ir a mujeres, quiero ir a ambos sexos, quiero ir a gente mayor de 18 años. Si estás haciendo una campaña, por ejemplo, se me ocurre, para elecciones, ahora que se ve que se van a repetir, pues querrás ir a gente que sea mayor de 18 años en ese momento o que vaya a cumplir los 18 años ya que a que se pueda votar. No te interesa la gente que tenga menos de esa edad. Pues un poco ese tipo de cosas. Las cookies y las SDK, cookies en ordenador, SDK en móvil, que seguro que habéis hablado muchas veces, habéis oído hablar muchas veces de ellas y estáis hartos de leer cuando entráis en una web lo de ¿queréis aceptar las cookies? Bueno, pues son esos archivitos que al aceptar envías, digamos, y que al final te localizan y lo que hacen es que van situando a las personas según su navegación. ¿Vale? Esto es muy útil, se utiliza mucho en, por ejemplo, en compra programática, que no sé si habéis escuchado hablar de la compra programática. Es una metodología que se utiliza en digital en la que compras al público y no el medio o canal. Es decir, yo no invierto en un banner en el Diario de Sevilla o en elmundo.es, sino que invierto en la persona concreta. Es decir, mi banner no va a aparecer durante 15 días, pero sí va a aparecer cuando una persona que está catalogada como que le gusta la moda de mujer se conecte a esa web. ¿Vale? Ese tipo de metodologías, como la compra-venta programática, suele utilizar el tema de cookies para reunir base de datos y para atacar una base de datos. El retargeting, que estoy seguro que no solo, no sé si habéis escuchado hablar de él, pero que seguro, seguro, seguro habéis visto, y no solo lo habéis visto, sino que os habéis cansado de verlo y habéis dicho, ¿por qué me están persiguiendo por internet? Retargeting o remarketing son esas zapatillas que viste de New Balance hace una semana y que te persiguen vayas donde vayas, aunque ya no estés en Amazon, y vayas a un periódico o vayas a un blog o vayas a una red social y ahí está ese enlace de Amazon que hayas visto, ese producto, esas zapatillas de New Balance que te persiguen por todas partes y que más de una vez seguro se han cargado algún regalo sorpresa que queréis hacer porque han desvelado que estabais buscando. Pues todo esto son tipos de segmentaciones que podemos hacer y que antes con la publicidad tradicional estábamos mucho más limitados. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis, en estos casos es de redes sociales. Esta primera segmentación pertenece a una campaña de LinkedIn. No estoy segura si se ve bien o no se ve bien o se ve muy pequeño, pero bueno, trataba de buscar y de captar a investigadores bueno, de países concretos. Entonces, bueno, LinkedIn en este caso, como buscaba un público tan segmentado, tan específico, tan reducido, era la herramienta más útil porque permitía hacer esa segmentación de cargos concretos y de sectores concretos laborales. En esta diapositiva, esto es una segmentación de Facebook, sí, de Facebook, ¿vale? Que es por intereses. En Facebook te permitía hasta segmentar por nivel de estudio, ¿vale? En este caso era para una formación que requería que la persona tuviera cierto nivel de estudio. Por lo cual, gracias a este tipo de segmentación ya nos estamos quitando a todos esos usuarios que serían impactos vagos o impactos inútiles, que en otros medios hemos tenido que pagar por ellos. En este caso, los dejaríamos de lado y no tendríamos que pagar por ellos. Y esta última también es una segmentación de Facebook, aunque mucho más concreta. Como os he comentado antes, a mí me gustan mucho las segmentaciones de Facebook porque sí es cierto que son de las más completas en cuanto a datos concretos de los usuarios. Sí es cierto, y esto es una recomendación que os hago si vais a empezar con una campaña en Facebook, es que segmentéis lo justo y necesario. ¿Por qué lo justo y necesario? Porque si también segmentamos demasiado, vamos a cerrar mucho el círculo. ¿Por qué? Porque por lo general, mientras el dato sea más específico, es más difícil que la persona lo haya dado. Es muy habitual que tú entres en una red social y digas, pues en mi caso, ¿no? Soy mujer, soy de Sevilla y tengo 33 años. Más allá de eso,
los datos cada vez son más complejos y no todo el mundo da ese tipo de datos. Entonces, muchas veces hay que hacer un balance entre lo que nos interesa y si nos interesa segmentar mucho o en su defecto, por hacer esa segmentación tan concreta, dejamos a mucha gente fuera que sí nos interesaría también. ¿Vale? Siempre lo interesante es hacer un equilibrio. Y bueno, una vez visto un poco estas diferencias, digamos, o estas ventajas entre la publicidad digital y la publicidad tradicional, viene, digamos, el siguiente paso, ¿no? Vais a empezar vuestra primera campaña de publicidad. No sé si alguno de los que estáis aquí habéis hecho alguna vez una campaña de publicidad, que sería genial que contarais vuestra experiencia en el chat. Eh, si no habéis empezado, muchas veces esto como que te vuelves un poco loco. Hay muchos medios, por ejemplo, muchos blogs, hay el tema de muchos foros donde también podemos hacer publicidad, muchos medios digitales, de prensa digital. Hay muchas redes sociales que en España permiten la publicidad, ¿no? Pues lo que hemos comentado ya, algunas de ellas las hemos comentado, como sería el tema LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, y muchas veces te bloqueas y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Por dónde cojo las riendas de esta campaña de publicidad? Yo sé que quiero llegar a la gente, pero no sé cómo plantearlo. No, eso de esa terrible pregunta. Para mí, lo primero que hay que contestar, y es muy básico, pero creedme que parece que aunque puede que yo lo vea muy básico, pero sí es cierto que hay mucha gente que le cuesta, es el cuánto y el por qué o el para qué. Es imprescindible. El cuánto es cuánto dinero, o sea, cuánto tengo para invertir. Que muchas veces cuando comenzamos con un cliente a trabajar es algo que le cuesta mucho trabajo decirnos, nos dice, no, pero dime tú cuánto invierto. A ver, yo te puedo decir cuánto invierto, pero por lo general en lo digital, al final, mientras más inviertas, más consigues. Y muchas veces, si no sé una horquilla, no te puedo recomendar qué medio deberías de utilizar, porque a lo mejor el medio que considero mejor para ti, con la horquilla de precio que tiene, se va directamente y no podrías tener unos resultados válidos para... No podrías empezar a anunciarte en ese medio. Por ejemplo, el tema de prensa digital es un poco más cara. Si queremos ir a compra-venta programática, también requieres, si vas a hacerlo directamente, que inviertas un mínimo para poder jugar y entrar en ese DSP. O si vas a empezar en redes sociales, pues seguramente no. Si utilizas Facebook, Instagram y Twitter o LinkedIn, puedes empezar con muy poco, pero sí es cierto que por muy poco que tengas, te va a rentar más en una red social que en otra. Por ejemplo, LinkedIn suele tener los resultados más caros que puede tener Facebook. Entonces, es muy importante centrarnos y decir cuánto estoy dispuesto a gastar. Y no solo cuánto estoy dispuesto a gastar, sino por qué quiero gastarlo o para qué quiero gastarlo. ¿Cuál es mi objetivo principal? Mi objetivo es una campaña de branding. Mi objetivo es conseguir una conversión directa. Si es una conversión directa, ¿qué quiero conseguir? Quiero conseguir clientes potenciales que me dejen su correo o que me dejen su teléfono para que yo contacte con ellos, que eso se hace mucho, por ejemplo, en temas de servicios, a lo mejor si eres una inmobiliaria, a veces si tienes una clínica dental o si eres un nutricionista, todo ese tipo de servicios muchas veces le puede interesar tener ese tipo de datos. O no, o tú no estás vendiendo ese tipo de servicio, lo que estás vendiendo es un producto muy concreto y lo que te interesa es directamente que el usuario compre ese servicio en la web, pues compre ese producto en la web. Todo eso es muy importante hacer una reflexión inicial. Y después de esa reflexión inicial, hay que darle importancia a un briefing. A ver, sobre todo si es tu primera campaña. Yo entiendo que hay muchos pasos que conforme tienes esa práctica y esa experiencia, en cierto modo te los vas saltando. Pero si es la primera vez que os enfrentáis a una campaña de publicidad, sí os recomiendo bueno, que hagáis un pequeño análisis. Por un lado, que miréis un poco la competencia, lo que vosotros consideráis competencia y lo que consideráis vuestras referencias para ver un poco qué están haciendo. Porque seguramente si tenéis un público similar, os va a servir ver en qué canales o por qué canales se están moviendo y ver qué tipo de resultados tienen. Pues yo qué sé, si están haciendo campañas de interacciones y ves que están utilizando Facebook, pero ves que no tienen ningún tipo de interacción, pues a lo mejor o no lo están haciendo bien o no es el medio más que te puede servir tampoco a ti.
¿Qué hace la competencia, nuestros referentes? Y después, por otra parte, el interno. Es muy importante tener las cosas muy, muy, muy claras. Y sé que muchas veces parece, volvemos a lo mismo, ¿no? Parece algo básico, parece bueno, que esto lo tenemos muy sabido, pero muchas veces cuesta mucho trabajo sentarse y responder a estas preguntas de nuestro propio negocio, de nuestra propia empresa. ¿Qué vamos a anunciar? ¿Qué vamos a anunciar y por qué? ¿Y cuándo vamos a anunciarlo? ¿Qué fechas son las que más nos interesan? Pues vamos a aprovechar cuando tenemos más tirón y solemos vender más, o vamos a aprovechar cuando realmente nos hace más falta porque en esos momentos normalmente la gente pues no nos compra, o vamos a hacerlo ahora porque estamos lanzando una nueva marca y nos interesa que nos conozcan. ¿Y qué presencia actual contamos? ¿Dónde estamos actualmente? Porque muchas veces si no tienes ciertos canales, por ejemplo, sociales, tampoco vas a poder anunciarte en esas redes sociales o no va a tener sentido. A lo mejor me tengo que ir pues a foros, a blogs, a display, a buscadores. No, ya no me interesan tanto las redes sociales. El presupuesto, como he dicho antes, que es importante. El consumidor, ¿quién es nuestro consumidor? ¿Quién compra nuestro producto? ¿Quién lo consume y quién lo compra? Porque muchas veces no es lo mismo. Y muchas veces a lo mejor decimos, no, es que quien utiliza nuestro producto, por ejemplo, en el tema de redes, ¿no? Volvemos a lo mismo. No, es que quien utiliza mi producto es una persona muy mayor y no está en redes sociales. Que bueno, eso es discutible porque sí es cierto que la gama de edad es bastante amplia. Pero ¿es esa persona quien compra el producto o lo compra otra? Un ejemplo que se me ocurre es una colonia para señores mayores, a lo mejor, o que se relaciona mucho con señores mayores. ¿Quién la compra? ¿La compra él directamente o es un regalo que suelen hacer los nietos? ¿Es un regalo que suelen hacer los hijos? ¿O el tema de flores? Bueno, es un poco un tópico, ¿no? Pero porque no tiene por qué ser así, ni muchísimo menos. Pero utilizando el tópico, ¿no? ¿Quién me compra? ¿Me compra al final el consumidor final de esas flores o se suele utilizar como un medio para regalar? ¿Y quién suele regalar ese tipo de producto? Pues a lo mejor no coincide el comprador con el consumidor y eso es muy importante detectarlo. ¿Por qué? Porque probablemente si es una campaña de conversión necesitas ir al comprador. Te da igual quién lo consuma al final. Tú quieres ir a quien lo compra. Y si es una campaña de branding o de marca, a lo mejor no, a lo mejor son los dos públicos interesantes. Y una vez que tengamos un poco toda esa información recopilada, que nos hagamos un Word, por favor, y lo digo de verdad que es muy útil, sobre todo la primera vez que vaya a empezar con una campaña. Una vez que tengas todos esos datos, es imprescindible definir y planificar. Perdón. Es muy, muy, muy importante definir y planificar, como comento. El tema de definir, pues bueno, va a mí me gusta ir desde lo más genérico a lo más concreto, ¿no? Desde la estrategia de campaña general a la estrategia por cada uno de los canales, ¿no? Y las cosas que son comunes, por ejemplo, qué mensaje voy a dar o con qué idea me va a quedar, es muy importante. Tema de qué idea global voy a tener, qué recursos cuento, porque no solo muchas veces es el dinero que vamos a invertir directamente en los medios, sino otro tipo de recursos. Por ejemplo, mira, es que yo tengo un vídeo que he hecho para dar a conocer mi empresa, entonces cuento con un formato vídeo. O no, mira, yo no cuento con un formato vídeo y cuento con diseño gráfico. O no, ahora mismo no tengo capacidad para hacer diseño gráfico y no puedo utilizar esos anuncios gráficos. Para lo mejor me toca otro tipo de cosas como la publicidad en buscadores. Es muy importante centrar todo eso y centrar pues esa estrategia global para después ir derivando. ¿Cómo derivamos? Pues por ejemplo, yo tengo una campaña y he decidido que por el tipo de público al que voy a utilizar tres tipos de medios diferentes. Voy a utilizar prensa digital, voy a utilizar buscadores, buscador Google, y voy a utilizar pues Facebook e Instagram, porque creo que mi público está en esos dos canales de redes sociales. Vale, ahora, ¿qué voy a hacer en cada canal? Pues mira, en el canal de buscadores entiendo que como lo que quiero es vender mi producto, me interesa a la gente
que esté más cercana a esa compra. Entonces me interesa gente que busque estas dos palabras concretas. Venga, pues voy a hacer un anuncio de palabras clave. Pero mira, no, es que no solo me interesa eso, sino que también quiero que me vean más y quiero también llegar a webs especializadas y voy a utilizar también display de Google. Vale, pues también voy a utilizar el formato display, pero con palabras clave porque no tengo el tema de gráfico. O para el tema de Facebook voy a utilizar solo la ubicación de muro porque lo que quiero es que mi contenido se perciba como un contenido más dentro del timeline. Voy a descartar la parte derecha o voy a descartar los stories o no, voy a utilizar los stories o voy a descartar el ad network de Facebook. Todo ese tipo de estrategias concretas por canales. Y la estrategia concreta por canal no solo es el tipo de formato que voy a utilizar o la ubicación que voy a utilizar dentro del canal. Pues, por ejemplo, en el medio, la prensa digital, voy a utilizar un banner vertical que va a ir en el lado en el lateral de la página, o no, voy a utilizar un banner superior en horizontal que vaya arriba. No es solo decidir el formato, sino también decidir muchas cosas más. Cuánto estoy dispuesta a invertir en cada medio, en medios como la prensa digital, si hacer la compra directa, si es cierto que tiene un precio cerrado, pero en otros temas como buscadores o como redes sociales no hay un precio cerrado. Tú puedes ir invirtiendo lo que tú consideres a partir de 5 euros o incluso menos en algunas redes sociales, puedes empezar a hacer publicidad. No solo tampoco la inversión, sino cuándo voy a hacer la campaña. Pues a lo mejor tengo un mes y medio, decido que la campaña global dura un mes y medio, pero no tengo tanto dinero para invertir en la prensa digital. Entonces, a lo mejor en la prensa digital he decidido que solo voy a estar los primeros 15 días o solo voy a estar los últimos 15 días para hacer refuerzos. Y en el tema de Facebook, que es más económico, voy a estar todos los días. Y en Instagram voy a estar todos los días menos los fines de semana. Ese tipo de puntualizaciones y de estrategias concretas que vamos a seguir por canal. Y un poco, que ahora veré todas vuestras dudas, consultas e intentaré responder a ellas, vamos a pasar de estos pasitos que os comento si vais a enfrentar a una primera campaña de publicidad. Así me gustaría, antes de terminar, ver unos conceptos básicos y terminologías y palabras que utilizamos mucho en temas de publicidad digital para que si entráis en un administrador de anuncios, vais a hacer vosotros mismos las campañas de publicidad en temas de buscadores o en temas de redes sociales, como que no suenen a chino, ¿no? Que sepáis a qué os estáis enfrentando por un lado y por otro lado, si vais a pedir un presupuesto o bien a una agencia de publicidad o a un medio directamente, cuando os abre, pues sepáis un poco más de qué va el rollo, ¿no? De qué os están hablando. He puesto aquí algunas palabras que yo creo que son las principales, como quedan unos 5 o 6 minutos de mi intervención antes de pasar a las preguntas y a las dudas y a responder las dudas, me voy a centrar un poco en las palabras que creo que son más importantes o que yo creo por mi experiencia y por mis clientes que muchas veces cuando se le entregan los informes tienen un poco más de caos y no saben muy bien la diferencia. Y de todas maneras, bueno, si no me diera tiempo de comentarlas todas, os pasaríamos un glosario con algunos términos más importantes para que contestar. Pero bueno, yo creo que sí da tiempo a verlos todos. En el tema de la primera columna, que habla un poco más del tema de la imagen y del impacto de marca, tenemos dos cosas de las que se habla mucho y que muchas veces crean un poco de confusión, que sería el alcance y las impresiones. Las impresiones son los impactos de marca, de cuántas veces se ha mostrado un anuncio. Por ejemplo, yo muestro un anuncio y hay 2 personas del público que lo han visto, ¿vale? Alberto, por ejemplo, lo ha visto 3 veces y Susana la ha visto 2 veces, ¿vale? He conseguido 5 impactos, he conseguido 5 impresiones, ¿vale? 5 veces se ha mostrado mi anuncio, aunque hayan sido solo 2 personas. El alcance serían las personas únicas que se han visto esos anuncios, ¿vale? En ese caso, en el mismo caso que he puesto, en este caso concreto de Alberto y Susana, el alcance sería 2, ¿vale? Tendríamos 5 impresiones y 2 de alcance, ¿vale? Dentro de eso, la frecuencia sería las veces de media que una persona ha visto mis anuncios. En el mismo caso, en el que Alberto ha visto 3 veces mi anuncio y Susana lo ha visto 2, teníamos una frecuencia media de 2,5.
¿vale? Esto en casi todos los canales son de los datos principales que van a dar, entre otras cosas porque hay muchos medios que todavía miden únicamente en impresiones, por lo cual creo que es muy interesante saber esa diferencia. En la columna de abajo, que estoy ahora pasando el ratón, no sé si lo podéis ver, son normalmente los objetivos por lo que pagamos a los medios, ¿vale? Hay algunos medios, como comento, sobre todo, por ejemplo, el tema de prensa digital, que a no ser que hagas compra-venta, a no ser que utilicen la compra programática, suelen estar también por CPM y por gente que suele entrar en esa sección, y según la gente que entre en esa sección tiene un precio concreto el tener un banner durante 15 días. Y hay otros medios que son más flexibles y que vas pagando por resultados exactos, como por ejemplo puede ser el tema de Google o puede ser el tema de las diferentes redes sociales, a excepción quizás de Spotify, que puedes pagar por diferentes objetivos. El CPM hace referencia al coste por 1000 impresiones, ¿vale? Si a ti te dicen que tiene un CPM de 1 euro, implica que por 1 euro tu mensaje o tu anuncio se ha mostrado 1000 veces. El CPA es el coste por acción o por conversión concreta. O sea, por las cosas que tú marcas que realmente son una conversión. Por ejemplo, puedes marcar perfectamente en Google que una conversión sea una llamada telefónica a tu negocio y que esa llamada telefónica dure más de 30 segundos. Pues eso sería, cada vez que consigues una, sería una conversión y por lo tanto en los datos verías CPA, que es el coste medio que tienes por esa conversión. ¿Vale? Generalmente, obviamente, ese coste suele ser mucho más elevado que el coste por impresiones. Después, el CPV hace referencia al coste por visualización. Hay que tener en cuenta que la visualización, según el medio, puede ser una cosa u otra. ¿A qué me refiero una cosa u otra? Por ejemplo, en las campañas que veis, que seguro que estáis hartos de ver en YouTube, de puedes saltar ese anuncio en 5 segundos, que es la publicidad in-stream de TrueView. Ese tipo de publicidad, por ejemplo, se cobra por los 30 segundos de reproducción, es decir, el usuario no ha saltado el anuncio y lo ha visto, o por alguna acción concreta que haya hecho el usuario en el anuncio. Es decir, si tienes un clic de enlace insertado en el vídeo, si el usuario pulsa sobre ese enlace, también se contabilizaría como una acción y en este caso se contabilizaría como una visualización. Si no, 30 segundos. En otros medios, por ejemplo en Facebook, puedes tarifar por 2 segundos, 5 segundos o 10 segundos. Cada medio diferente cuenta una visualización en X segundos. El CPC es el coste por clic, que si aquí es muy importante destacar que no es lo mismo el coste por clic y un clic en un anuncio que una visita real a la web. Que muchas veces dice, pues he tenido 50 clics, me marcan aquí que he tenido 50 clics en el anuncio, por lo cual he tenido 50 visitas. No, porque muchas veces son clics que se han dado por error o tu página por lo que sea se ha cargado lento y el usuario ha decidido abandonarla antes de tiempo, por lo cual muchas veces el número de clics no se corresponde exactamente con las visitas reales a nuestra web. Eso es importante tener esos dos datos. Cuando contratéis a una empresa, si tiene acceso a vuestro Analytics, es interesante que os den esos dos tipos de datos, tanto el de los clics de los anuncios y de la campaña que se ha realizado, como el de las visitas reales, o bueno, o verlo vosotros también, ¿no? El CPL sería el coste por lead o por contacto, que es lo que hemos comentado anteriormente, de que, bueno, tú puedes también pujar en algunos medios por un usuario, por tener los datos de un usuario. Facebook, por ejemplo, es una de las redes sociales que permiten ese tipo de objetivos y tú puedes crear un formulario desde la publicidad y pagar por un coste por un email. Eso, o sea, al final la pujas lo hace respecto a ese objetivo, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un email? Y el CPI, que es coste por, bueno, en algunos sitios lo utilizan por instalación en temas de aplicaciones, aunque otros lo utilizan como CPA, y en otros por interacción, ¿vale? Que, bueno, la interacción, lo que sí es cierto que cada medio lo cuenta como algo diferente, ¿vale? Pues un medio como un me gusta, otro como un compartido, como una contestación y otros como todo en concreto. En el tema de la segunda
columnas que vemos aquí. Branding y performance, que es algo muy fácil. Branding simplemente son las campañas que van dirigidas a marcas, que nos vean, a impactos. Suelen tener relación con la primera parte que hemos dicho de alcance de impresiones o una relación más directa. Y las campañas que os cuente que son de performance van a objetivos más concretos de conversión, ¿vale? Pues ya sea a la instalación de una aplicación o a una venta directa o incluso a la reproducción de un vídeo. Como se está apurando el tiempo, vamos un poco a lo principal. En el siguiente, lo principal es para que no suene chino, que sé que muchas veces tendemos a utilizar terminología inglesa, anglosajona. Target sería el público, la segmentación que vamos a utilizar, budget, presupuesto, y el KPI es el indicador de rendimiento. Es decir, dentro de todos los datos que nos facilitan, hay que centrarse en uno. ¿Cuál es el dato que nos interesa realmente para medir si nuestra campaña está yendo bien o está yendo mal? Si, como hemos comentado, quiero visitas a la web, seguramente en la parte de publicidad nos tendremos que quedar con cuántos clics de enlace y cuánto nos está costando ese clic de enlace, es decir, el clic y el CPC. En la siguiente columna, lo que hemos comentado de clic de enlace, que bueno, ya os he dicho un poco también la diferencia de clic de enlace con visita a la web real, y el tema de CTR, que es un poco ver la proporción de la gente a la que le estás mostrando los anuncios en relación con los que realmente hacen, por ejemplo, clic. Y bueno, el tema de remarketing, que lo hemos comentado un poco antes, que era esas zapatillas, ¿no?, que hemos puesto de ejemplo de New Balance, que te persiguen vayas donde vayas. Y bueno, creo que con esto más o menos os podéis defender por lo menos, o no, o que no suena chino cuando entréis en una plataforma de publicidad. Y creo que mi compañero, ahora que está por ahí, va a poner un poco las preguntas que habéis hecho o las dudas que han surgido, a ver si os puedo ayudar y os las puedo resolver. Eh, Me gustaría saber qué aplicación es mejor para analizar la publicidad, entiendo. Esto es Alma. A ver, Alma, no he entendido muy bien la pregunta o no he entendido al 100%. Entiendo que dónde es mejor ver los resultados y demás. A ver, yo suelo utilizar las aplicaciones nativas mira, me contesta que sí. Yo suelo utilizar, por un lado, las aplicaciones nativas de los administradores de anuncios de las diferentes plataformas, y sí es cierto que bueno, yo por Data Studio puedes hacer muchas veces la extracción de datos, y también yo utilizo mucho Excel, ¿vale? Para rejuntar un poco todos los datos y hacer un seguimiento más específico. Porque muchas veces, lo que hemos comentado, te dan muchos datos que no son interesantes. Metricol y Google Ads, bueno, en Google Ads obviamente, es que al final Metricol y demás, bueno, es más para la comunicación en general, pero cuando es el tema de publicidad es mucho mejor la propia plataforma, y si estás haciendo campañas de publicidad que tengan que ver con tu web y demás, yo siempre recomiendo que hagáis comparaciones, que no os quedéis solo en la plataforma publicitaria, sino que veáis después cómo la gente se comporta en vuestra web, ¿vale? Y que a la hora de optimizar esa campaña incluso no os quedéis solo con los resultados que os da el administrador de anuncios, sino también con los resultados reales que estáis teniendo, ¿vale? Pues en el e-commerce, en la web y demás. Pero ya te digo que los administradores de anuncios, y sí es cierto que es muy bueno hacerse un dashboard en condiciones, ¿vale? Si está formulado, incluso mejor, porque te ahorras trabajo. Esas estadísticas del análisis, ¿quién te lo hace? ¿Dónde se ven? ¿Es una app, la web o red social o que te publica el anuncio? En las propias plataformas te lo dan. Si lo que hacéis es contratar bueno, un medio digital como la prensa o un blog, normalmente van a ser ellos los que te van a facilitar el número de visitas o de clics que han hecho en tu anuncio concreto, ¿vale? Ahí sí juega un poco la confianza, y en que te van a dar datos reales, obviamente. En el tema de redes sociales y de Google, los administradores de anuncios te van a dar todos esos datos. Y lo que he comentado, siempre es bueno comparar esos datos con el tema de la web, por ejemplo. Incluso, aunque introduzcas un píxel de conversión o un píxel de la red social en la web, que en teoría te mide todos esos tipos de conversiones en la web, es bueno comparar los resultados, porque muchas veces te sorprendes de que no coincidan todo lo que deberían de coincidir.
A ver, en cuanto a la optimización, voy a leer la pregunta de Sergio, perdón. En cuanto a la optimización de la campaña, conociendo los datos a tiempo real, el embudo de funnel no necesita un tiempo de maduración para conocer realmente un funcionamiento. ¿Podemos estimar el embudo en tan solo 72 horas, por ejemplo? A ver, esto es como todo. Lo ideal es que tengas un tiempo de seguimiento. O sea, no voy a empezar la campaña y al día siguiente voy a hacer cambios. No tiene mucho sentido. Para empezar, porque no tengo datos suficientes. Vale, entonces, lo más normal es dejar un tiempecillo, pero bueno, a partir de la primera semana o de la segunda semana ya puedes empezar a hacer cambios. También depende de la cantidad y de la inversión que hagas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a lo mejor hacer una inversión de 5 euros con lo que vas a tener 20 clics diarios, vamos a suponer, a que hagas una inversión de 300 euros diarios que a lo mejor ya te está dando para 1000 clics diarios y que te está dando más base de datos para poder hacer esos cambios. Además, también hay que darle un poco de tiempo a la herramienta para aprender, porque no únicamente optimizamos nosotros, sino que la propia herramienta va a optimizar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, los algoritmos que tienen detrás lo que hacen es que si muestran, tú estás pujando, por ejemplo, por un clic de enlace y le estás diciendo a Facebook que únicamente vas a pagar por clic de enlace y que estás dispuesto a pagar 70 céntimos por ese clic, obviamente Facebook tonto no es. Entonces, no le interesa que se muestre el anuncio a mucha gente que no hace clic porque ahí en teoría no cobraría. Entonces, ¿qué hace? Que si se lo muestra a 5 personas diferentes y una de ellas es la que hace clic de enlace, a las siguientes 5 personas intenta que sean similares a esa persona que le ha hecho clic, ¿no? Digamos que un poco las herramientas van aprendiendo y a la vez que aprenden las herramientas, con todos esos datos puedes analizarlo y puedes ir aprendiendo tú. Entonces es interesante, pero sí es cierto que 72 horas no. Dejar un poquito más. Además, siempre hace falta que se recargue un poco los datos, que muchas veces hacemos un cambio y no empezamos, no se empieza a activar esa campaña con esos cambios, pues hasta las horas o incluso a veces se requiere de una aprobación. En el tema de Google muchas veces estarán hasta 48 horas en aprobarte los anuncios y los cambios. ¿Podremos contar con el PowerPoint? Bueno, si alguien está interesado en el PowerPoint, cambio un momentito de preguntas aquí, que no lo he dado. Estos son mis datos de contacto. En un principio la presentación sí se subirá a YouTube, el equipo de la CEA lo subirá, no sé exactamente cuándo. Si alguien quiere contar con esta presentación, pues que se ponga en contacto conmigo. Aquí tiene mi contacto y encantada se la facilito, no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Le pasarán el enlace y ya está. Que ahora mismo no la tengo subida a ningún lado. Vuelvo a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta más. Ay. ¿El KPI se refiere solo a los resultados de la campaña o incluye las conversiones ventas? Bueno, es que muchas veces el resultado de la campaña en sí es la propia venta. El KPI es el indicador de rendimiento y va a variar según el objetivo que tú tengas. Si tu objetivo es la venta directa, al final tu KPI el que te tienes que quedar es con las conversiones. La mayoría de las propias herramientas te dan ese dato. ¿Vale? Porque lo que hemos comentado antes, puedes introducir un píxel en tu página web para que la herramienta tire de ese píxel y saber cuánta gente a través de la campaña ha llegado y ha comprado. No sé si hay alguna pregunta. Vale, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. No sé si, no sé si hay alguna más. Bueno, veo aquí otra pregunta. Que yo estudié en publicidad, no sé de nada de publicidad digital. ¿Dónde se especializa en este sector? ¿Algún libro, algún curso, máster aconsejable? A ver, yo realmente fui aprendiendo a base de muchos hachazos y de muchos golpes. Empecé con temas de campañas gordas de publicidad y bueno, cuando hablo de campañas gordas es que a lo mejor tenían inversiones de, no sé, de 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 euros en 2013. ¿Vale? Y la verdad que, bueno, en ese momento, además que tampoco había una formación especializada y demás, pero bueno, sí es cierto que ya hay alguna formación. El IAB, que es una de las instituciones más importantes en temas de publicidad, el IAB Spain, de España, tiene algunos cursos de temas de publicidad. Sí es cierto que los precios son bastante elevados. Después, concreto de publicidad, aparte de eso, tendría que mirarlos.
Sí es cierto que, por ejemplo, se van haciendo, hay diferentes instituciones que hacen, pues igual que la CEA ha hecho este webinar en concreto, y también sé que hace algunos seminarios que tienen referencia pues a Google Ads o a Facebook Ads. Yo misma, por ejemplo, he impartido para diferentes plataformas pues de la Junta de Andalucía, de GECA, en la Universidad Pablo de la Vide, algunos talleres específicos de publicidad digital, pero tendría que mirarlo. Saray, si quieres, lo mismo te digo, es que quédate con mi usuario, Claudia Pastor V, escríbeme si quieres, o si tienes duda de algunos que has visto, por si es bueno o no es bueno en el tema de su programación formativa, dímelo y encantada te lo miraré y te diré. ¿La publicidad digital es solo para grandes empresas? No. No solo para grandes empresas. Cualquiera puede participar y tener resultados interesantes. Yo ya os digo que he hecho campañas tanto con grandes marcas y tanto a nivel nacional como internacional, como para pequeñas empresas. En Cleanway también damos servicios vamos, tenemos clientes que son bastante pequeñitos y los resultados son bastante buenos. Pues se me ocurre el ejemplo por ejemplo, un nutricionista que lo que quiere al final es potenciar las citas y que hace una inversión relativamente pequeña y sin problema se le están consiguiendo llevar citas. Siempre es interesante que hagáis un balance de lo que vendéis, servicio o producto, de cuánto es vuestro margen y por cuánto necesitaríais convertir. Es decir, si yo vendo una gomilla del pelo y la gomilla del pelo me va a dar un margen de 20 céntimos, no voy a intentar hacer campañas grandes para vender esa gomilla que cada resultado me cueste 1 euro porque no me está siendo rentable. Si lo que vendo es un servicio que a lo mejor cobro 30 euros la hora, pues sé que si la conversión me está saliendo a 5, 6, 7 euros la hora, sí me está saliendo rentable. Tener en cuenta ese tipo de cosas, pero realmente se consiguen resultados interesantes también las pymes, por supuesto. Pensar que muchas veces, por ejemplo, en Google hacemos búsquedas muy locales, necesitamos pues empresas que estén cerca nuestras. ¿Unos buenos resultados son sinónimos de una inversión importante? No siempre, no siempre. Ya te digo que también tenemos casos de clientes muy pequeños que han tenido bueno, resultados muy buenos. Sí es cierto que no lo hemos comentado, pero en temas de algunas plataformas como por ejemplo Google o como por ejemplo el tema de redes sociales, no existe un precio cerrado para la publicidad, sino que es subasta. ¿Sabes? Antiguamente, cuando ibas al país te decía, mira, pues por 6.000 euros tienes una página a color, la imprimes y punto. O sea, se imprime, se hace la tirada y punto. En el tema de redes sociales no te dicen son 5.000 euros, sino que o son 1.000 euros, son 100 euros. No hay un coste fijo por cada campaña, sino lo que hace es que tú vas haciendo una puja y compites. Según el número de anunciantes, según tu campaña llame más la atención o llame menos la atención, te puede salir más caro o más barato ese resultado. Entonces, muchas veces, si tienes una creatividad buena, si tu público es un segmento que a lo mejor no está muy competido y demás, puedes con una inversión pequeña conseguir muy buenos resultados. ¿Es posible hacer este tipo de publicidad para servicios profesionales como un arquitecto técnico? Claro que sí. Claro que sí, muchas veces, bueno, ya lo he contestado un poco antes con el tema del ejemplo de nutrición o con el ejemplo también de la clínica dental que hemos puesto antes en publicidad de buscadores. Muchas veces el problema que tenemos es que tenemos mucha competencia y que no sabemos hacer que nos conozcan, que al final nos conoce nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros primos y nuestros amigos y que no son los que van a requerir de nuestros servicios. Entonces, muchas veces sí necesitamos ese empuje para darnos a conocer. Y sí es cierto que muchas empresas utilizan, por ejemplo, para ello las redes sociales, que están muy bien. Pero sí es cierto que como actualmente hay tanta competencia, tantas páginas de empresa y demás, es muy difícil que de manera orgánica o de manera natural lleguemos a un público amplio y que además sea el público que a nosotros nos interese. Y que al final, por ejemplo, no se limite a que tengamos una página en Facebook, publiquemos y nos vean nuestros amigos que no nos van a comprar o no van a contratar nuestros servicios. Entonces, Mónica, yo considero que sí puede ser interesante una campaña de publicidad para un servicio profesional. Por supuesto que sí. Lo que tienes que saber es enfocarlo a quién te va a contratar. La publicidad que se hace va para todo tipo de productos. Esto es o van ligadas a la venta que se realiza a través de medios digitales. No, puede ir a todo
tipo de productos y servicios y nosotros nos hemos enfrentado a algunos clientes que ni siquiera tenían página web, que eran clientes, bueno, más locales y pequeños, que a lo mejor no habían invertido todavía en una página web y lo que querían, por ejemplo, era el tema de captación de emails para ponerse en contacto, de captación de teléfono y se puede hacer perfectamente. Sí es cierto que, bueno, al final que tú tengas una página web muchas veces o una landing al menos de campaña hace que tenga más presencia o que incluso la gente transmita más confianza, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es todo, ¿no? Si veo por aquí también, bueno, Miguel Ángel Velázquez Guerrero, sí, ha dado cursos de GK. Sí, el año pasado hice una formación relacionada con publicidad digital, pero claro, no una hora, sino eran 20 horas de formación y demás. Y sí he trabajado tanto para Gestor Cultura, que estoy viendo también algunas de las preguntas por ahí. Y ya os digo que en el tema de cultura, además, hay mucha gente invirtiendo en temas de publicidad digital. Y bueno, yo creo que más o menos están casi todas las preguntas resueltas. Os vuelvo a decir que si hay alguna que no haya visto, que se haya quedado en el tintero, tenéis ahí los datos de contacto y por supuesto estoy encantadísima de resolver vuestras cuestiones. Y sin más me despido, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya sido ameno y que sobre todo que hayáis aprendido algo. Y bueno, por último también, perdón, os recuerdo que la semana que viene hay un nuevo webinar. En este caso lo da Juan José Velázquez, ¿no? O Juan Jesús, perdón. Y va a hablar el tema de financiación en startup. Y os recomiendo que lo veáis porque es un crack y es muy bueno. Pues nada, un saludo y muchas gracias a todos. Hasta luego.